tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en su noticiero 24 horas. El Consejo de Participación Transitorio aprobó el informe técnico de evaluación de los 9 jueces de la Corte Constitucional y abrió el plazo de 3 a 10 días para que los jueces respondan. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Gisela. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Los consejeros no lograron consenso para designar a la comisión de selección para los vocales del Consejo Nacional Electoral. Con esto empezamos. El proceso de evaluación de los jueces de la Corte Constitucional entró en la recta final. Los consejeros de participación transitorios aprobaron el informe técnico sobre el cual los jueces constitucionales deberán pronunciarse en los próximos 3 días. Dar por conocido el informe técnico de investigación a las juezas y jueces de la Corte Constitucional del Ecuador. Por Secretaría General, notifíquese a los señores jueces y juezas de la Corte Constitucional del Ecuador. Con la abstención del doctor Zavala, se aprueba la propuesta. Luego de que los jueces entreguen por escrito sus argumentos en respuesta al informe de evaluación, se fijará la fecha para la audiencia pública, en la cual argumentarán personalmente las observaciones señaladas en ese informe. Pero mientras decurre este proceso, se inició la audiencia de impugnación contra uno de los postulantes de la terna del presidente de la República para Superintendente de Control de Poder del Mercado. El título que presentaba en este caso no corresponde a derecho de competencia. Hemos venido trabajando en temas de derecho de la competencia desde el año 2005. Inclusive trabajamos en el borrador de la decisión 608 de la Comunidad Andina sobre derecho de la competencia. Son 5 impugnantes que en audiencia y frente al impugnado postulante dieron sus observaciones por las que no podría acceder al cargo de superintendente. Finalmente, el Consejo de Participación Transitorio postergó para una próxima sesión la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección para el concurso de designación de los nuevos vocales del Consejo Nacional Electoral. Lo postergamos para el día miércoles porque no ha habido todavía consenso acerca de la integración de ese organismo. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. 2 constitucionalistas consideran que los polémicos fallos emitidos por la Corte Constitucional son suficientes para cesar a los 9 magistrados. Además, aseguran que los movimientos financieros inusuales que reportó la UAFE contra 3 jueces tienen relación con el manejo de la Corte. En el 2012 eran posesionados los primeros jueces. En el 2015 sufría una renovación, pero lo que no cambiaba desde su creación son las críticas en torno a las decisiones tomadas por los jueces. Es por lo que la eminente desaparición de la Corte Constitucional que hemos conocido durante los últimos 6 años es necesaria, dicen 2 constitucionalistas. Yo estoy seguro que por la enorme presión moral de la ciudadanía, los 9 magistrados de esta Corte Constitucional deben irse a su casa porque han abochornado al país y con seguridad incluso a sus propios familiares. Es de las pocas cortes constitucionales en el mundo de que desde el día 1 se entregaron por completo a los abusos del poder. Aseguran que la sorpresiva declaratoria de inconstitucionalidad de las enmiendas a las que ellos mismos le dieron la venia, sumada a la decisión que el Estado devuelva el aporte del 40% del IES y a la declaratoria de inconstitucionalidad al manejo de las utilidades, solo representa que el comportamiento que han llevado los últimos años persiste. Es evidente el afán de la Corte de ver si se gana la simpatía de algunos sectores en el Ecuador. Aseguran que la decisión de declarar inconstitucionales las enmiendas del 2015 solo suma puntos en contra de los jueces que votaron a favor. Con la única intención que ese tribunal severo, que es el Consejo de Participación, los deje en los cargos. Actualmente 3 de los jueces de la Corte Constitucional están siendo investigados por la Fiscalía tras recibir reportes de la UAFE por supuestos movimientos financieros inusuales e injustificados. Para quienes hoy opinan sobre el desempeño de esta Corte, esto no es coincidencia. Que es ya bastante grave haber convertido entonces a la Corte Constitucional en una especie de caseta de peaje. Y que una vez sean cesados de darse, deben explicaciones al país. Ellos tienen que responder ante la justicia ordinaria si es que hay razones para ello. Pero ya respondieron ante la historia. Fue una corte realmente vergonzosa la que tuvimos. Dayana Monroy, 24 horas.
El Consejo de la Judicatura, en convenio con la Unidad de Análisis Financiero, auditará los patrimonios de jueces y fiscales que hayan tratado casos de narcotráfico. Así lo dijo el director del organismo, quien además negó que haya interferencia en el proceso de lavado de activos en el que se vincula a Iván Espinel. Que es una medida preventiva, insiste el director general de la Judicatura, Juan Vizueta, refiriéndose al traslado hacia Guayaquil de todos los jueces que laboraban en la unidad judicial de San Borondón, donde se lleva el caso de supuesto lavado de activos en el que se vincula al exministro Iván Espinel, cuya prisión preventiva se revocó el pasado 23 de julio, decisión que le costó la suspensión a la jueza Paola Dávila. Evidentemente este acto dio lugar para que se prendan las alarmas. Y en ese sentido, pues hemos tratado de generar algún tipo de medidas de corrección para poder evitar de que puedan generarse nuevos actos en la mencionada unidad judicial. Vizueta se refirió también a uno de los anuncios emitidos por el Consejo de la Judicatura anterior: auditar patrimonios y movimientos financieros de jueces y fiscales, por cuyas manos hayan pasado casos relacionados al narcotráfico, acción que se realiza en alianza con la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE. Hay que llegar simplemente al tema de manejos de tarjetas de crédito, tratar de ver las conexiones que tienen justamente los nombres de las personas que están a nombre de los bienes, los bienes inmuebles, los vehículos. Hace exactamente una semana, los vocales del Consejo de la Judicatura denunciaron ante la Fiscalía supuestas irregularidades detectadas en la administración anterior. Pero este es apenas el punto de partida, pues según anunció, la Judicatura emprende una investigación interna que apunta a gastos mayores, millonarios. Acá, para citarle un ejemplo, pues se llegó a adquirir un software que podría generar una ayuda para la función judicial, y se llegó a pagar la cantidad de cerca de 35 millones de dólares y el día de hoy no sirven absolutamente para nada. Se busca determinar, dijo, montos y nombres detrás de varios contratos efectuados en el marco de la declaratoria de emergencia que se hizo a la justicia en 2011. Carlos Acoto, 24 horas. Los consejeros electorales transitorios pedirán a la Corte Constitucional medidas cautelares para la ley del Consejo de Participación Ciudadana para la aplicación de la pregunta 3 del referendo. La segunda sesión del Consejo Nacional Electoral Transitorio inició con un cambio cuando los consejeros aceptaron la renuncia de Fausto Holguín. Enseguida, con nueva secretaria, tomaron decisiones para lo que dicen serían actuaciones irregulares señaladas en el informe técnico que cesó al anterior consejo. Es decir, dispusieron elaborar informes que amplíen los pedidos de entrega del Fondo Partidario Permanente al Partido Sociedad Patriótica y a Pachacutic. Hay un pronunciamiento muy importante de la comisión. Claramente se dice que se afectaron derechos. Tienen derechos las organizaciones políticas, pero también hay que apegarnos a la ley. También confirmaron que el instructivo aprobado por 2 de los 5 consejeros cesados sí será modificado, pero para hacerlo necesitan que esté en concordancia con la ley. Llegaremos a la Corte Constitucional para insistir sobre un pedido de pronunciamiento respecto de la inconstitucionalidad de un trámite que nos compete. La ley del Consejo de Participación para la aplicación de la pregunta 3 del referéndum entró en vigencia el 23 de marzo. En la Corte Constitucional reposa una demanda de inconstitucionalidad que pedirán sea tramitada, pero además solicitar medidas cautelares para que nos permitan de esa forma hacer los cambios que se requieren para que se viabilice realmente y no haya estas inconsistencias. En caso de que la Corte Constitucional otorgue las medidas cautelares, anuncian que reformarán el instructivo de acuerdo con la ley. Este martes acudirán a la Contraloría General del Estado para solicitar el examen especial. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. En los próximos días, el presidente Lenín Moreno anunciará si el gobierno elimina o no el subsidio a la gasolina súper. El rubro dentro de los subsidios representa este año cerca de 300 millones de dólares. El tema sigue en agenda y según lo confirmó ayer el presidente Lenín Moreno durante una entrevista a un medio internacional, en los próximos días se dará el anuncio. Subir la gasolina, principalmente la gasolina súper que es utilizada por aquellos que tienen carros de alta gama. En los próximos días tomaremos la decisión de si lo hacemos o no lo hacemos de acuerdo al informe que se nos dé por parte del ministro de Economía. De acuerdo a las cifras publicadas por Petroecuador, el gasto del gobierno varía según el tipo de combustible. La Super es subsidiada con 72 centavos por galón. Le sigue la Extra, que recibe 88 centavos por galón. Y la Ecopaís o Extra con etanol es de 99 centavos. Según la proforma presupuestaria de este año en el capítulo de subsidios, la nafta importada representa 258.91 millones de dólares. Subsidio a la gasolina, y ahora más aún cuando el precio del petróleo se ha elevado, es
es un subsidio bastante alto. El fin o reajuste de los subsidios en el país arrastra una historia remota de fracasos y protestas sociales. Todos quienes intentaron eliminarlos acabaron fuera del poder o debieron enmendar sus pretensiones. Abdalá Bucarán en el 96, Fabián Alarcón un año después, Yamil Maguad en el 98, Gustavo Noboa en el 2000 y Lucio Gutiérrez 3 años después. Pero veamos cuánto nos han costado los subsidios a los combustibles entre 1989 y 2017. En ese periodo, Ecuador ha gastado en dólares de hoy 54.429 millones de dólares. La mayor parte de esto, 41.938 millones, en tan solo los últimos 11 años. En lo que va del siglo, el gasto total en subsidios a los combustibles ha consumido entre el 0.39% del PIB en 2002 y el punto máximo de 6.33% del PIB en el 2011. Joana Ramos, 24 horas. Varios asambleístas señalan que la decisión del gobierno de una posible eliminación del subsidio a la gasolina súper es una medida que permitirá respirar a la economía durante este año, pero que no solucionará el problema de fondo. Este martes a las 9 de la mañana los asambleístas ya están convocados para conocer el veto del Ejecutivo a la Ley de Fomento Productivo. La comisión recomendará que el legislativo se allane al 90% de lo propuesto por el presidente Moreno, aunque hay varios cuestionamientos por parte de los legisladores. El día de mañana en el debate vamos a llegar a conocer la verdad, a quién se favorece y a quién se perjudica, y desde luego el perjudicado va a ser el Estado. Creemos que no es posible dar un cheque en blanco, como se viene diciendo, para el tema de la deuda. El tema es la ley, la normativa, la legislación que podemos hacer para reactivar la economía, pero se tienen que tomar medidas adicionales. Como la eliminación de los subsidios, ya el presidente de la República en una entrevista mencionó que analizan esta decisión de incrementar el precio de la gasolina súper. Solo es una medida recaudatoria pequeña para paliar este año la falta de recursos. Hay que pensar de largo plazo. El tema de eliminación de subsidios prácticamente trae convulsión social. Prácticamente esto haría un nivel de inestabilidad del país. Pero otros creen que lo importante es focalizarlo. Ahí está el dinero que le falta al Estado ecuatoriano. Posiblemente se está yendo a donde no tiene que irse este dinero. Es una medida dura, pero necesaria. Ya no hay que seguir con el tema populista de tratar de vender soluciones cuando no se tienen los recursos necesarios. Tiene que hacerse en forma muy adecuada y con análisis que sustente, sobre todo, la forma en que podría focalizarse esos subsidios. Los subsidios representan al país 3.000 millones de dólares anuales. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Estamos de regreso con más información para contarles que las denuncias de tratos denigrantes hacia las mujeres durante la revisión de visitas a las cárceles irán a la Asamblea Nacional. La legisladora Cristina Reyes pedirá información al Ministerio de Justicia acerca del funcionamiento de equipos tecnológicos y a la policía sobre los protocolos de revisión corporal. Son los duros testimonios que comenzamos a recoger afuera de la penitenciaría la semana pasada. Me dicen que me baje el pantalón, que me baje el que me abra los y que con una linterna la policía que estaba al lado me comienza a ver. Aquellos que la policía niega. En ningún momento, ¿Le piden a ellas que se quiten sus toallas sanitarias, como ellas describen? No. Pero estos testimonios recogidos en Guayaquil son exactamente iguales a los que, según más mujeres de otro punto del país, también viven. Bajar el interior y la licra, eso sí, hasta esta parte, y de ahí uno le hacen aconclillar así. Así las revisan en el Centro de Detención Provisional Inca al norte de Quito. Defensores de los derechos de las mujeres explican que la policía estaría violando la Constitución de ser estos testimonios ciertos. La policía tiene el derecho de precautelar que no entren armas, que no entren drogas, pero sin afectar los derechos humanos. Hay explicación que valga para lo que claramente constituye un ultraje a la dignidad de las mujeres ecuatorianas. Cristina Reyes, asambleísta por Madera de Guerrero, llevará el tema a la Asamblea. Primero, pedirá explicaciones al Ministerio de Justicia. Solicitar al Ministerio de Justicia, primero, las explicaciones del caso. Desde allí endosan la responsabilidad a la policía. Es exclusivamente de la Policía Nacional, así lo establece el reglamento del sistema de rehabilitación social. Esto es inadmisible. Si área no puede deslindarse el Ministerio de Justicia de esta responsabilidad. La asambleísta Reyes también pedirá un informe al Ministerio de Justicia sobre si funcionan o no los equipos tecnológicos para realizar las revisiones. A nosotros ya nos respondieron desde la policía. Algunos nos sirven, otros no nos sirven, pero ahí estamos tratando
de solucionar nosotros. La Fiscalía investiga varias denuncias presentadas hace 2 semanas por un grupo de mujeres que se cansó de callar. Como violada, le prometo, yo lloraba. Entré llorando y salí llorando. Dayana Monroy, 24 horas. El presidente Lenín Moreno viajó esta mañana a Colombia para participar en la ceremonia de posesión del nuevo presidente Iván Duque. En horas de la tarde y como primera actividad, Moreno ofrecerá un discurso desde el Comando Aéreo de Transporte Militar en Bogotá. A las 15:30 mantendrá una reunión con su homólogo colombiano. Para las 16:30 y 17 horas se tiene previsto entrevistas con varios medios. Y finalmente cerrará su agenda a las 19:30, cuando participará en una cena que ofrece el presidente saliente, Juan Manuel Santos.